a grabar. Vamos a empezar. Empezamos la primera parte de esta clase con los 45 minutos de la charla. La charla no la quise grabar en la clase, pero sin embargo, estimados, ahorita les envío el link para el que quiera repetir la charla y quiera volverla a ver. Ahora les envío el link de mi Drive para que la puedan descargar y la puedan mirar y puedan aprovecharle más. No sé, ¿hay alguno antes de, mientras un par de minutos antes de continuar, hay alguna duda sobre esa charla, alguna cosa que les llamó la atención, alguien que quiera comentar algo? Yo tengo una duda. Sí, por favor. En el caso de que estuviésemos hablando de una estructura vieja, o sea, un edificio viejo, y nos pidieran hacer el reforzamiento estructural, o que verifiquemos si se puede hacer una edificación en el segundo piso, de una losa que tengan, por ejemplo, ¿cuál sería como el paso a seguir ahí para Muchas gracias. verificar si es posible? Sí, muy valiosa tu pregunta. Mira, hay que hacer prácticamente el procedimiento que dice esta ingeniera. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer primero? Es eso y no sé si de pronto te han hecho esa pregunta o alguien te hizo ese requerimiento. Eso es lo más común que a uno como ingeniero y ingeniero estructural se le presenta, que a veces la gente dice, vea, ingeniero, lo que pasa es que tengo esta casita de 2, 3, 4, un piso y quiero colocarle uno más. Entonces a uno le preguntan y le dicen, vea, ¿qué debo hacer? ¿Lo puedo colocar? Entonces, primero que todo es una de las preguntas más difíciles que a uno lo pueden contestar porque muchas veces la gente que no conoce el tema de nuestro tema estructural cree que es que eso, y con todo el respeto a la expresión, es soplar y hacer botellas. Jurídicamente, te voy a contar jurídicamente. Jurídicamente tú no puedes hacer ningún tipo de modificación a una edificación si no tienes un permiso, en este caso una licencia. La licencia que tú tienes que sacar es la licencia, si no tienes licencia de construcción, la edificación que tú tienes que sacar una licencia de reconocimiento, de vulnerabilidad, de reforzamiento y de ampliación. Y eso es lo más delicado. Y todos ustedes, muchachos, tengan en cuenta la parte jurídica porque muchas veces uno termina embolatado y metido en problemas por ese tipo de cosas. Bueno, desde el punto de vista técnico, ingeniero, evidentemente tú tienes que hacer una investigación del inmueble. Tú no sabes, o sea, tú puedes ser el mejor ingeniero estructural, pero ninguno de nosotros, de los que nos dedicamos a esto, somos supermanes para llegar con nuestra visión de rayos X y mirar qué materiales hay. Ya te diste cuenta en la conferencia y ella nos hablaba de que uno tiene que sacar una serie de muestras. Dependiendo de la complejidad de la edificación, se obtiene ese tipo de muestras. Mira que aquí hay un tema bastante interesante, es que ella dice, tú necesitas para diseñar, si en ese caso tú necesitas para diseñar, en ese caso también para revisar la calidad de los materiales. ¿Cómo se saca la calidad de los materiales? Tenemos un experto bueno, un par de expertos, porque los dos trabajan en lo mismo, que es la obtención de los núcleos. Y los núcleos se obtienen, ya hemos hablado cómo se sacan los núcleos, ellos nos han referenciado cómo hacen los procesos de extracción, de evaluación, y esa es el F'(C) que tú vas a utilizar. Mira que aquí tú ya no lo defines si vas a revisar la estructura, ¿sí? Tú ya lo tienes y lo tienes que tener. El problema es que si tú tienes una edificación, por ejemplo, imaginemos una edificación típica de 7x12, ¿sí? En área, y tienes una losa maciza, una plancha, para los que de pronto no están relacionados con el tema demasiado, que han escuchado mucho el término plancha, una plancha. ¿Cómo evaluar esa plancha? Pues tú tienes que sacar las muestras. Tienes que sacar, ella nos mencionaba también que hay que hacer unas regatas. ¿Qué son esas regatas que ella nos decía? Son picar las estructuras de concreto para que quede expuesto el acero. Cuando el presupuesto, ¿sí? El presupuesto lo permite, porque la importancia, yo no voy a hablar de la importancia, todas las edificaciones son importantes, ¿sí? Cuando el presupuesto se lo permite, generalmente se toma se rompe una varilla de esas, se las extrae y se la lleva a hacer el ensayo de tracción. ¿Para qué, ingeniero? Porque usted sabe que para diseñar una estructura necesita el F'(C) y el Fy, ¿sí? Y necesita saber cuál es el F'(C) y el Fy que usted tiene de esa edificación. Entonces, en ese orden de ideas, lo primero que tienes que hacer es las muestras. Luego tú haces un levantamiento estructural, no arquitectónico, estructural. Tú vas con tu metro, con tu equipo de trabajo y empiezan a medir paso por paso. Ayer hablaban en la conferencia y les voy a presentar en próximos días, en próximas charlas,
la conferencia de ayer de levantamiento y reforzamiento con estructuras metálicas, que los que tuvieron la oportunidad de asistir, ojalá hubiesen sido todos, hablaban de cómo, ¿sí?, esos ingenieros se fueron con cinta y con elementos a tomar eso. Yo lo hice. Nosotros con Freddy hemos tenido la oportunidad de hacer unos levantamientos, de unas vulnerabilidades y presentar unas soluciones sobre esas cosas. ¿Qué es lo que se hace? Pues se va con la cinta, con el metro y se mira los elementos estructurales y se empieza a dibujar. Eso en el caso, ingeniero, de que no existan planos. Si existen planos estructurales de la edificación, igual lo tienes que hacer. ¿Sabes por qué? Porque es que tú tienes que ir a ver si realmente construyeron lo que diseñaron. Porque es muy común, ingenieros, que en nuestro oficio profesional la gente dice, obtenga licencias de construcción, pero no construya lo que nosotros diseñamos. Entonces eso es muy común, mano. Mire, yo ahorita le puedo decir que el edificio que les envié de Cali para mostrarles, ya en estos días me decían un chismoso, me decía que eso no van a ser 2 pisos, van a ser 3 pisos. Yo le dije, pues si los hace 3 pisos, pues es su responsabilidad y yo no tengo nada que ver. ¿Sí? Si le soporta, me decían, me aguanta, le dije, yo cómo le voy a saber si le aguanta o no le aguanta, hermano, porque yo le diseñé con unas cargas para 2 pisos. Si usted le quiere tener 3 pisos, pues métale. Pero ya no es mi responsabilidad porque yo no diseñé un edificio de 3 pisos. Entonces, tú tienes que ver si tienes planos y si no tienes planos, levantarlos. Y si lo tienes planos, ir a corroborar que efectivamente lo que está en los planos está eso. Yo de los proyectos que he hecho, porque en realidad a mí el tema que más me gusta abordar en el área de estructuras es la vulnerabilidad estructural. Porque lo mencionaba ayer y lo mencionaba esta chica también algo, que nosotros en la norma tenemos el capítulo A10, pero el capítulo A10 es la cosa más, mejor dicho, más, no quiero ser atrevido porque es que es muy, o sea, lo que hacen nuestros ingenieros y criticar es muy fácil, pero es lo más malo, de la parte más mala que tiene la norma. O sea, son brillantes los ingenieros que hicieron eso, pero desafortunadamente es la más mala. ¿Por qué les digo la más mala? Porque es que ni siquiera es una copia mal hecha del ATC 440 de Norteamérica o de las normativas europeas. Ya les dije, muchachos, el que quiera meterse en eso, haga su posgrado, se mete a la IS y entra al comité y aporta a la ingeniería. Eso es a honoris causa. Por eso les digo, ellos son muy brillantes porque al menos se ponen a hacer eso. Pero eso es lo más malo. Ahí hay unos pasos, 10 pasos supuestamente de cómo tú tienes que hacer eso. ¿Sí? Pero es que los norteamericanos en el ATC 440 te dice todo el proceso para hacer eso. Entonces yo leí en mi maestría, leí todo eso y eso es lo que uno tiene que hacer en realidad. Tú haces el levantamiento y luego como solicitaste ayuda de una persona experta como Freddy o cualquiera de los dos Freddys que manejan laboratorios, sacan las muestras, te entregan los ensayos, tú ya tienes la calidad de los materiales y ahora ya tienes la geometría. Para los que me acompañaron a la charla pequeña de tabs que definíamos, no, usted ya la tiene, o sea, usted ya no la puede cambiar. Esa es la que es o es. O sea, usted tiene que colocarle esa al programa. Y una vez colocar y avanzar todo lo que vamos a hacer en nuestras charlas de los fines de mes, correr el modelo y verificar si ese elemento tiene o no tiene la capacidad para soportar las cargas actuales. Si tiene, bien. Luego, ¿qué dices? O sea, dices, está bien la edificación. Ahora bien, ¿qué coges? Coges el modelo y lo modificas. Ese mismo modelo le colocas lo nuevo que vas a colocar, aumentándole evidentemente las cargas que tiene. Y vuelves y corres el modelo, ahora sí definiendo lo que tú le vas a colocar, las secciones, los materiales, el uso, todo, y vuelves y lo corres. Y verificas. Y eso es lo que ella hablaba como los famosos índices de sobreesfuerzo. ¿Qué es un índice de sobreesfuerzo? Para los que no me acompañan en metálicas, el índice de sobreesfuerzo se define como un factor que es entre la capacidad, entre la demanda y la capacidad. La capacidad es lo que nosotros estamos aprendiendo a ver, que en el ejemplo que hemos hecho, en el 21 ejemplo que hemos hecho, pues es el momento que resiste. ¿Y cuál es la demanda? Pues es el momento que te da la carga. Entonces ese es el índice. ¿Sí? Esos índices de sobreesfuerzo tienen que estar por debajo de 1. Ya miraremos porque los cursos míos los iré enfocando mucho en diseño y en vulnerabilidad. Entonces ya miraremos cómo es que evalúas esos índices. Y tú evalúas esos índices con las nuevas estructuras. Si esos índices están por debajo, listo. Y verificas también con la nueva edificación, verificas que la flexibilidad sea
la adecuada y que durante un sismo no se te vaya a deflectar tanto con lo nuevo. Hay una cosa muy cierta, que eso en modelos, en el ETAPS, tú lo pegas, o sea, simplemente coges, para los que manejan ese programa, si el segundo piso es igual al primero, simplemente le dices duplicar y él inmediatamente duplica y pega los elementos acá y los considera como continuos. La pregunta es, ¿será que eso es continuo? Entonces ahí todavía hay discusiones y cosas, y ahí es donde uno a veces cuando son proyectos del Estado o son proyectos particulares donde tienen interventorías, empieza el interventor a decirle, vea viejos, que usted me está diciendo que eso es un nudo rígido y eso no es un nudo rígido. O hay alguien que dice, no hermano, mire, eso considéreme como un nudo flexible o algo así. Eso ya es discusión, ¿sí? Ya después que uno tiene que llegar a un acuerdo. O lo que es más, discusión cuando se ofrece la discusión, porque si no, tú tienes que mirar cómo considerar la nueva estructura. La nueva estructura, concreto viejo se pega a concreto nuevo. Yo soy de las personas que he escuchado a tantos conferencistas que la gente, muchos, el 80% de los conferencistas que he escuchado sobre eso dicen que no se pega el concreto nuevo al viejo. Gente que vende productos especializados como la compañía X o Y, ellos dicen que se pega. Pero es que cuando yo he tenido discusiones con personas que saben del tema, porque yo trabajé mucho el tema de cerámicos, yo le pregunto a una persona y le digo, yo tengo un cerámico, es como un pocillo de estos de tomar café. ¿Listo? Es lo mismo, es un cerámico. ¿Listo? Yo dejo caer el pocillo al suelo, él se desbarata. Listo, se desbarató. ¿A qué va el comentario? Yo cojo los pedazos y colóquemele ese material, ese que usted me está ofreciendo, y péguemelo. ¿Será que queda igual? Yo no creo. Entonces esa es la condición. Entonces tú finalmente, ¿qué es lo que haces? Colocas la nueva edificación y verificas que las columnas que tienen soportan o no, y con eso tomas una decisión. Profesor, ¿qué pasa si no sirve? Pues evidentemente hay que hacer muchas de las cosas que mirábamos ahí en la conferencia, que es reforzar la columna, ¿sí? Colocar sistemas externos a la edificación que te ayuden a sostener el nuevo peso, redistribuir las cosas. Hay una cosa importantísima que mencionaba y que me gustó muchísimo de ese profesor ayer. Y ese profesor nos dijo a todos los conferencistas, aunque yo ya lo conocía y no paso de presuntuoso porque yo siempre lo he sabido, pero ese profesor les dijo a todos mis colegas y todos nuestros colegas que estaban ayer, les digo, ojo, esas vainas de reforzamiento y de diseño que se hace eso, lo tiene que hacer a mano. Eso no se lo hace el ETAPS, les decía, y se lo repitió varias veces. Eso no se lo hace el ETAPS, porque él no entiende de eso. Entonces, ojo, sí, porque es que no crean, y aquí va nuevamente el mensaje, no crean que es que por manejar programas la gente ya es estructural. Y él lo decía, y en eso estoy de acuerdo. Listo, le di respuesta a tu pregunta. Pero lo que me gustaría saber también es como, o sea, cuando pregunto por el paso a paso es como, ¿qué documento yo debería buscar? O sea, digamos, me dicen el día de mañana, pues yo no sé ningún estructural y me dicen, ya, necesitamos que aquí se haga un segundo piso, pero pues tenemos planos físicos, porque es un edificio muy viejo, pero necesitamos saber si se puede. O sea, si nos pueden aprobar eso y no hay ningún problema. Entonces uno, ¿Qué es lo que más tiene allá que de modelarlo, uno que tendría que entregar. ¿A qué tiene que entregar? Bueno, ¿qué tienes que entregar? Tienes que entregar los planos en caso de que la estructura, no te cumpla, tienes que entregar planos de reforzamiento. O sea, si las columnas que tienes no te soportan el nuevo peso, tienes que reforzarla. Entonces tienes que entregar planos de reforzamiento o detalles de reforzamiento. Tienes que entregar planos de lo nuevo. O sea, tú tienes arriba una estructura nueva donde seguramente vas a tener o una estructura de concreto o una estructura metálica, tienes que entregar esa información, ¿sí? Tienes que entregar las memorias de cálculo de lo existente y de lo nuevo, incluida la ampliación, ¿sí? Eso es lo que tú tienes que entregar. Y la información que tienes que sacar es la calidad del material de lo existente, que lo sacas con núcleos, ¿sí? Y el acero que tiene esos elementos, que lo sacas o con regatas, que es un método destructivo, o hoy por hoy en Colombia, incluso un amigo tiene una empresa donde ya tiene un elemento de radiografía. Él te saca una radiografía. Les voy a mostrar, por favor, si alguien me quiere copiar algún mensaje en la próxima clase, yo les muestro radiografías de elementos. Él me saca las radiografías y yo veo eso. Entonces tú ya tienes la cuantía, entonces tú revisas.
Es lo que estamos haciendo. Tú sacas la viga y tú sacas el acero y tomas la dimensión, ¿no es cierto? Y con el método elástico que estamos terminando, tú sacas cuál es el momento resistente. Con el momento resistente, que es el de la sección, lo comparas con el momento actuante nuevo, que es eso, pero me parece interesante tu pregunta, voy a hacer un ejemplo así, y haces esa relación entre momento resistente y momento actuante, y ese es el índice de sobreesfuerzo, ¿sí? Ese es el índice de sobreesfuerzo, o sea, perdón, el momento actuante sobre el momento resistente, ese es el índice de sobreesfuerzo, y si ese valor es menor de 1, está bien. Si ese valor está mayor que 1, tienes problema. Tienes que reforzar el elemento para aumentar la sección. Entonces tú tienes que entregar eso. Planos y condiciones y eso, pues, eso sí es más delicado porque pues como tú eres el responsable de ese reforzamiento, entonces tú tienes que ir a ver que hagan lo que tú dices. Y hacer un reforzamiento es bien complicado. De pronto, Freddy, le encargo si de ese edificio que hicimos allá en Mariquita tiene alguna fotografía, alguna cosa, le encargo que nos comparte en el grupo para que mostremos eso, porque eso me parece muy interesante la pregunta que hace. ¿Quedó respondida ahora sí? ¿Te di algo más de Sí, claridad? ahorita sí me quedó claro. Sí. Bueno, listo. Entonces, muchachos, me parece lo que les digo, si ven este tipo de conferencias da para que hablemos de cosas que ustedes van a necesitar en la ingeniería. Voy a terminar esta charla con un ejemplo. ¿Listo? Con un ejemplo de el método de la sección transformada. Vamos a ir hablando, les digo, por favor no falten a las charlas, vamos a ir hablando cosas interesantes. Nosotros, retomando rápidamente, estuvimos revisando que además del método con el J y el K, nosotros podemos evaluar el método de la sección, el método elástico, del comportamiento elástico del concreto, con el método que se conoce como el método de la sección transformada. Nosotros alcanzamos a deducir algunas expresiones donde llegamos a estas expresiones que les estoy mostrando y vamos a hacer el mismo ejemplo que teníamos, ¿sí?, anterior, que lo hicimos con la metodología J y K, con este método de la sección transformada. Yo ya he colocado aquí todas las expresiones y esto me recuerda a Hans que me dijo enséñele las expresiones y vamos a hacer el ejemplo. El ejemplo es el mismo y nos dice que evaluemos, ¿sí?, la capacidad. Cuando yo les digo, aquí estamos en vulnerabilidad, yo le estoy diciendo que evalúe, que calcule la vulnerabilidad de esta viga. ¿Sí? ¿Por qué les digo la vulnerabilidad, ingenieros? Cuando usted tiene toda la sección, usted está calculando la vulnerabilidad. O sea, usted tiene todo. No le están diciendo que diseñe nada. Usted le están diciendo que tiene todo. Recuerden, ingenieros, que esto era 44 centímetros. Esto es, permítanme, esto es 30 centímetros. Listo. Estos elementos son 4 varillas de 7 octavos de pulgada, todavía de 7 octavos. Nos habían dicho que este elemento, este F'C, teníamos de 21.1 megapascales y un Fs, nos dijeron ya que el esfuerzo del acero es de 120 megapascales. Recuerden que eso ya nos habían dicho. Y que teníamos una relación modular de 9.3. Muy bien. Pues nada, lo único que nosotros tenemos que evaluar, ¿sí?, en este caso, para esta sección, que es la misma, el ejemplo anterior, pero la vamos a aplicar con esta metodología, es encontrar, ahora no nos enfocamos en encontrar un K, sino lo que nosotros necesitábamos, ingenieros, era encontrar este valor de X, ¿sí? Este valor de X, Inge, que lo que me indica es la zona de compresión de este elemento. Entonces, pues miremos, ¿qué pasa? ¿Cómo evaluamos este valor de X? ¿Listo? Este valor de X. Este valor de X entonces nos dice que lo podemos obtener de esta expresión. X al cuadrado sobre 2 menos N por AS por D menos X igual a 0. Recuerden que esto es una ecuación cuadrática. Voy a hacer un poquito, digamos, voy a darle un poquito más de celeridad a los ejemplos para que me alcance el tiempo. Y voy a darles la expresión ya completa, pero pues ustedes verifican los resultados. Entonces, en este caso, ¿cuánto vale B? B vale 0.30 metros. ¿Listo? ¿Cuánto vale AS?
AS, ingenieros, no es otra cosa que 4 varillas de 7 octavos. Nosotros ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, que la varilla de 7 octavos, ¿qué área tenía? La varilla de 7 octavos. 3.87 centímetros, ¿sí? O sea, esto tiene un área de 0.0 triple cero, triple cero, porque voy a colocar todo en metros. Recuerden, ingenieros, que en esta unidad, si usted coloca algo, una cosa en metros, el resto tiene que ir en metros. 0.000. ¿Sí? ¿Cuántas varillas dice que tiene? Ya, 4. Pero el área de la varilla es 3.87. Perdón, muchachos, porque es que esto me toca, tienen que tenerme un poquito de paciencia aquí, por favor, les ofrezco disculpas. Bueno, 0.384 por 4 varillas. O sea, el área de acero en metros cuadrados, ¿cuánto nos está dando, por favor? Punto 0.0153. ¿Perdón? 0.00153. 0.153. Muchas gracias. Centímetros cuadrados. Ese es el área, ¿sí? N, nosotros ya tenemos. Ingeniero, ese no sería, ese ya sería metro cuadrado. Ah, perdón, discúlpenme. Muchas gracias, Freddy. Sí, señor, tiene toda la razón. Esto ya sería metro cuadrado. Muy bien. N, ¿cuánto sería? Ya nos lo dan. 9.3. ¿Qué más necesitamos de esta ecuación? D. Es el peralte efectivo de la viga. ¿Cuánto vale? Ya nos lo habían dicho. 0.44 metros. 0.44 metros. 0.44 metros. Muy bien. ¿Qué más necesitamos, ingenieros? No necesitamos nada. Nada más. Tenemos D, tenemos el área, tenemos N, tenemos B. ¿Qué vamos a obtener de aquí? El valor de X. ¿Y qué nos representa el valor de X? El valor de X no nos representa sino otra cosa que la zona de compresión que nosotros tenemos. En este caso nos dice que X vale 163 milímetros, ¿sí? No es otra cosa que este valor, ¿sí? 163 milímetros. Pues ya está. Una vez que ustedes tengan este valor de X, que es muy fácil de obtener, miren, es una ecuación cuadrática, porque esto no es otra cosa, es una ecuación cuadrática. Entonces venimos y reemplazamos, ¿sí? Recordando, ingenieros, estos valores de acá. Entonces, primero, vamos a calcular el momento en el concreto. ¿Cuánto es el momento en el concreto? El momento en el concreto es FC, perdón, FC. Ah, discúlpenme. Aquí nos falta. Después de que encontramos el valor de X, discúlpenme, vamos a evaluar la inercia. ¿Cuánto vale la inercia? Vamos a encontrar la inercia. ¿Cuánto vale la inercia? La inercia nos dice que no es otra cosa que X al cubo sobre 3. Ya tenemos el X, ¿sí? NAS por D menos X. Voy a esquematizarlo para las personas que de pronto nos perdemos en estas expresiones. 0.3, la base, por X, 0.163 al cubo, dividido 3, más, voy a hablar de este primero, 9.3 por AS. Ya sabemos que AS es 0.000 153, ¿sí? 153 por
D menos X. ¿Quién es D? D lo conocemos. 0.44 menos X. 0.163. Y todo esto al cuadrado. ¿El AS es triple cero o doble cero? Doble cero, ¿no? Doble cero. El doble cero, muchas gracias, jovencito. Entonces, doble cero. Es doble cero. Profe, ¿y ese término IAT? Ya. Por eso les digo. Permítanme un segundo. ¿Listo? Ahora sí, muchachos. Tenemos esto. La inercia, ya, permítanme, ya voy para allá. La inercia nos dice que es Bx al cubo sobre 3. ¿Esto qué es? La inercia de la sección, ¿sí? De este elemento medido con respecto al eje centroidal. Pero como no es medido a su centro, sino a su centro de gravedad, que es BH al cubo sobre 12, por eso es BH al cubo sobre 3. Recuerden, por favor, el concepto de inercia. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a la famosa ley de Steiner. Ley de Steiner porque es que la inercia se está midiendo con respecto a este eje centroidal. ¿Y a qué era igual la inercia de estos elementos? ¿A qué es igual la inercia de un círculo? Porque estos son círculos. Por allá nos hablaban de un diámetro a la cuarta dividido entre 4. ¿Sí? Una cosa así. ¿Se acuerdan? Bueno, yo les dejo esta tarea para que se acuerden. Pero, ¿a qué va el comentario? El comentario va a que a esta inercia, y la voy a dejar así, el libro el profesor Segura la evalúa, pero la mayoría de los textos, de todos los otros textos que he revisado, dicen que la inercia con respecto al eje centroidal de las varillas se puede despreciar. ¿Listo? Entonces vamos a hacerle esta vez caso, porque es que la inercia que aportan estas varillas con respecto a su eje centroidal es muy pequeñita. Mientras que esto es del orden de, en milímetros cuadrados, del orden de 10.000 o 15.000, esta inercia es del orden de 44. Entonces casi no aporta. Entonces, vamos, les voy a autorizar que consideremos que esta inercia es 0. No es porque no la quiera evaluar ni la quiera considerar, sino que es muy pequeña y la mayoría de los textos dice que esta inercia la considere como 0. El libro del profesor McCormack lo dice, el libro del profesor José Olmedo Montoya de la Universidad de Ibagué también lo dice, ¿listo? Y los otros textos, el libro del profesor Nadine también lo menciona. Entonces hagámosles caso. No le hagamos caso al profesor Segura, que él sí la evalúa. Esta inercia va a valer 0. ¿Cómo se calcula la inercia de un círculo? Ustedes ya saben cómo calcular. Bien, entonces, ¿cuánto me da esta inercia, por favor? Y esto me está dando en metros a la cuarta potencia. Si alguien me ayuda, por favor. O si no, yo la trato de colocar acá. Bueno, la voy a dar de una vez. 0.001538 metros a la cuarta. Eso es lo que le da al profesor Segura. ¿Sí? Esa es la inercia que le da. Por favor, verifiquen. ¿Sí? Una de las cosas que les voy a pedir el favor de estos ejemplos es que verifiquen. Aquí todo está claro. ¿Listo? Aquí va un poquitico más grande un poquitico más pequeño les va a dar que esto, porque no estamos considerando la inercia de estos 44, esto es casi nada, pero es una cosita de nada lo que les cambia acá. Entonces, esta es la inercia. Entonces, miren, recapitulemos. Usted tiene la sección que usted está llegando y le está diciendo, ingeniero, en esa sección, ¿aguanta o no aguanta tal cosa? Usted dice, espere, le echo los números. Cogió y obtuvo los núcleos. Con los núcleos sacó el F'C, que mandó a fallar los núcleos, y cogió y mandó a cortar una varilla y sacó el Fs. Ya sabe cómo sacar la relación modular, Inge. Ya hemos hablado de muchísimo de esto, ¿sí? Que esto es una cosa como un módulo de elasticidad del acero, como por un módulo de elasticidad del concreto. Venga, profesor, ¿y cómo hago esto? Bueno, esto ya sabemos cómo sacarlo, y si no, la norma les dice cómo usted sacar este valor por métodos aproximados. Listo, ya tiene esto. Como ya fue a campo, retomando un poco la pregunta que me hace el ingeniero Honorato, fue a campo y midió. Dijo, esto es 30 y esto es 50 y el peralte efectivo es 44.
Con todo esto de campo vino y sacó el X, que es la zona de compresión. Miren que de 44 centímetros, la única zona de compresión que están teniendo es 16 centímetros. Prácticamente todo este concreto se está perdiendo. ¿Sí? Listo, porque el concreto trabaja con presión, no a tensión, porque esto de aquí para acá, todo esto está trabajando a tensión. Lo que está trabajando a compresión, ¿cuál es? Los 16.3 centímetros. Calcula la inercia en la sección transformada, porque esto ya se supone, cuando usted aplica estas expresiones, que reemplazó esto por una sección equivalente. Pues nada, ahora viene y calcula el momento en el concreto, como calculábamos en el otro método. ¿Cuánto es el momento en concreto? FC es el valor que nosotros estamos considerando va a ser el AST. 0.4. Muchas gracias, jovencito. F''C. La inercia ya la tiene. 0.001538 metros a la cuarta. Sobre X. Y X ya lo tiene. 0.163 metros. Y esto me da el momento en el concreto. Y el momento en el acero. ¿Qué nos dice el momento en el acero? FY, que yo lo voy a colocar así, 120.000 kilopascales por la inercia 0.001538 metros a la cuarta sobre 0.100, sobre, me emocioné aquí, sobre, discúlpenme, sobre. Recuerden que estas expresiones son las que ustedes tienen deducidas en las notas de clase, 9.3 por 0.44 menos 0.163 metros. Si alguien me da ese valor, o si no, pues las copiamos del libro del profesor Segura. Entonces, con todo respeto, por favor, verifiquen. Al ingeniero Segura le da 89.64 kilonewton por metro el momento en el concreto. Y el momento en el acero, es de 71.64 kilonewton metro. Que eran exactamente los dos valores, que nosotros obtuvimos en el ejemplo anterior. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál era el momento que íbamos a considerar como resistente? ¿El momento mayor o el momento menor? El momento del acero, el menor. Muchas gracias, joven. Este es el momento del acero. Como ya tenemos el momento del acero, pues exactamente lo mismo que hicimos en el anterior. Este es el momento resistente de la sección, ingenieros. Este es el momento resistente de la sección. Del momento resistente. Vamos a hacer su primera vulnerabilidad. Listo. Este es el momento de la sección. ¿Listo? Entonces, digamos, aquí voy a cambiar un poco el ejemplo del proveedor Segura. Que lo que les digo, ingenieros, me disculpan, y a mí y a todos los docentes, porque a veces nosotros nos inventamos cosas a la hora de la clase y no nos sale y empiezan ustedes o empezamos todos los estudiantes a burlarnos de los pobres profesores. Que hacer un ejemplo es difícil, pero yo sí sé cómo es que voy a sacar. Voy a sacar mi primera vulnerabilidad con ustedes. Entonces, mi vulnerabilidad me está diciendo que usted tiene una viga, una sola viga, ¿listo? Por dicho, usted tiene esta viga, Inge, usted tiene esta viga, ¿listo? Y le dice su cliente que ahora aquí, le va a colocar una carga, imaginemos una cosa como loca, digamos una carga de 200 toneladas, o bueno, de 20 toneladas, mira, 20 kilonewtons. Listo, de 20 kilonewtons. Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? Le está diciendo, porque es la pregunta que le hace su cliente, Inge. ¿Soporta, ingeniero, que yo coloque una máquina de 20 toneladas encima de esa viga? Usted vino acá, hizo la inspección, ya hice toda la inspección,
Y usted sabe cuál es el momento que soporta. Lo que necesita para calcular el índice de vulnerabilidad, perdón, el índice de sobreesfuerzo, es calcular el momento. Esto es lo que se conoce como la capacidad. Esta es la capacidad. ¿Cuál es la demanda? La demanda es el momento. ¿Cuánto vale este momento? Vamos a darle medidas a esto. Ojalá yo algún día me pudiera volver fuerte en una escuela, así como la Javeriana, en solamente vulnerabilidad. 7 metros. ¿Listo? 7 metros, miren. Sí, 7 metros, esto tiene que dar 50, por dicho. Listo, 7 metros. ¿Cuánto vale el momento? El momento externo. El momento que está actuando. ¿Cuánto vale ese momento? Pues ese momento es fuerza por brazo, porque es el diagrama es un triángulo. ¿Cuánto les da el momento? El momento es sencillo. Es 200 por 3.5 metros. Si alguien me ayuda, por favor, si es tan amable, ¿cuánto da esto? 700. ¿700? Sí, ¿no? 700 kilonewton metro. ¿Sí? 700 kilonewton. Esto es el momento externo. El momento externo. Entonces, ¿cuál es el índice de sobreesfuerzo que ustedes van a tener? Es la demanda sobre la capacidad. ¿Listo? Si lo definimos así, esto es lo que aguanta y esto es lo que está necesitando. ¿Cuánto está necesitando? 700. ¿Sí? ¿Cuál es la capacidad? ¿Cuál es la capacidad? 71.64. ¿Cuánto me está dando eso? 9.75 veces lo que aguanta. Muy bien, muchas gracias. Ya alguien nos dio una luz sobre eso. ¿Qué es lo que está pasando? Que siempre se supone y siempre se presume que esos índices de sobreesfuerzo tienen que ser menor que 1. Y me permito explicar por qué. Porque la capacidad, pues, se supone que es el máximo valor que soporta y la demanda lo que está necesitando. Si está necesitando más de lo que soporta, pues ese índice de sobreesfuerzo va a ser mayor que 1. O sea, su viga tiene problemas. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Que siempre la viga sea tenga, o todos los elementos tengan un índice de sobreesfuerzo menor de 1. Aquí la demanda es esta y la capacidad es esta. Entonces, ¿cuál es el índice? 9.75. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la respuesta a su cliente? Usted no le va a decir a su cliente, y es el índice 9.75. Sencillamente la respuesta suya, desde su ingeniería, es decirle, usted no le puede colocar una carga tan grande y puntual a ese elemento. ¿Sí? Porque eso no está diseñado para soportar eso. ¿Sí? ¿Sí me entendieron o qué no quedó claro, por favor? ¿Está claro para todos? Sí, profe. Profe. Listo, muchachos. Muy bien. Ya hicieron su primera vulnerabilidad, la vulnerabilidad de una viga. Y eso es lo que uno tiene que entender. O sea, después de que usted entienda esto, yo no le pido, ingeniero, que usted sepa cómo decir las fórmulas. Sepa de dónde sacarlas. Ustedes, muchachos, ahora andan con el internet en el bolsillo. Sacan su celular, sacan el método de sección transformada, van a campo, miden todo esto, ¿sí? Evalúan esto y calculan el índice de sobreesfuerzo. Sería interesante y voy a ver si entonces les hago como tenemos que hacer un super taller acá de nota, a ver si les pongo a hacer una vulnerabilidad de algo sencillo. Puede ser un pórtico de su casa. ¿Listo? Puede ser un pórtico, pero poco a poco vamos viendo. Entonces, ojo con esto, muchachos. Entonces, ahora sí, la pregunta sería, ¿cuál es la máxima carga? ¿Cuál es la máxima carga que usted le recomendaría a su cliente? ¿Cuál es la máxima carga? Entonces, ahora digamos que usted ya tiene estos datos, Inge. Usted ya tiene los datos siguen siendo los mismos. Ahora lo que le está diciendo a su cliente, ¿sí? O sea, lo que usted le quiere contestar es cuál es la máxima carga. Entonces, mire, usted sabe, ¿sí? Usted sabe, qué interesante ejercicio, que el índice de sobreesfuerzo
¿sí? Es la demanda sobre la capacidad, ¿sí? La capacidad ya la tiene. La capacidad, bueno, la capacidad ya la tiene. Digamos, la capacidad es 71.64 kilonewton, ¿sí? Por la demanda sobre la capacidad. Ahora sí, profesor, ¿cuánto es esto? Hombre, pues es que eso depende de cuánto usted se quiera comprometer a revisar. ¿Qué pasa? Y aquí les quiero que entiendan muy bien esto. ¿Qué pasa si el índice de sobreesfuerzo está muy cerca de 1? ¿Quién me contesta, por favor? Está muy expuesto a fallar. Exactamente, ingeniero. Usted ya la escogió. Todos creo. Es, ¿sí o no? Entonces yo me cubro en salud. Es que estamos en ingeniería y estamos en Colombia. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! Entonces yo no sé, o sea, yo no me puedo ir con el riesgo de decirle, no, hermano, me voy con el último lado. No. Yo le puedo decir, vea, a mi buena experiencia por mis cosas, un índice de sobreesfuerzo bueno es 0.5. Listo. Entonces ya me estoy definiendo. 0.5 por 71.64 me da la demanda. ¿Cuánto me da la demanda? Por favor, si alguien me ayuda. 71.64 por 0.5. 35.82, profe. Punto 82. Listo, muchas gracias. 35.82, ¿verdad? 35.82 kilonewton metro. Ese es el momento demandante para un índice de 0.5. ¿De dónde saqué el 0.5? Pues es un valor que yo me lo estoy dando conservadoramente para tener una seguridad. Listo, 0.5. El momento es igual al brazo por la fuerza, que es la búsqueda. Entonces, ya tengo que ser más organizado, discúlpenme, con este tablero. Bueno, aquí me quedó un pedacito. Entonces, el momento es la carga, o sea, la carga por el brazo, o sea, por los 3.5, va a ser igual a los 35.82 kilonewton metro. Entonces, ¿qué carga le puedo sugerir yo a mi cliente que coloque ahí? 35.82 dividido Q. 35.82 dividido 3.5, como 9 algo, ¿no? 10.23, profe. 10.23 kilonewton. O sea, yo le puedo decir a mi cliente que máximo a esa viga le puede colocar un valor de 1 tonelada. ¿Sí? Porque esa es la otra pregunta que le puede hacer, ingeniero. Le dice, ingeniero, porque así le dicen a uno los clientes, yo pensaba que sí se podía. Venga, entonces, ¿cuánto será que le puedo colocar? Porque siempre le preguntan eso, crean. Siempre le preguntan o no eso. O si no le dicen, pero ingeniero, es que yo arriba iba a colocar una bodega de papel, o iba a colocar una discoteca, o iba a colocar una sala de estudio. Me dice, entonces, ¿qué será lo que puedo hacer o cuánto será lo máximo que puedo colocar? Hay gente que también le coloca y le dice, ¿sí? Que son cargas puntuales. Hay gente que le coloca como cargas distribuidas. Eso ya es el análisis. O sea, yo estoy viendo con una carga puntual, pero se los pude haber hecho con una carga distribuida. Entonces, ¿cuál era la máxima carga para un índice de 0.5? Pues 1. ¿Qué pasa si el índice es 0.6? Pues va a aumentar un poquito, ¿sí? Va a aumentar un poquito hasta una máxima, supuestamente una máxima, que es de 72, que es prácticamente como 2.5 toneladas. O sea que yo le puedo colocar una carga máxima de 2.5 toneladas antes de que supuestamente el elemento falle en una condición elástica. Ojo que todos estamos en una condición elástica, porque los índices de sobreesfuerzo aplican igual. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Quedó claro cómo aplicar el método de la sección transformada? Listo. Sí, señor. Esto me pareció interesante, este ejercicio que vamos haciendo, y nos vamos saliendo del marco teórico de los libros. Entonces, el ejercicio anterior y este nos enseñó a hacer vulnerabilidad por el método elástico, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Diseño con el método elástico, porque yo les he dado todas las secciones y aplicamos las expresiones y ustedes las aplican, encontramos los parámetros y sale. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? La pregunta es,
Si no tenemos nada, cómo diseñar y cómo encontrar ese hacer. Eso lo haremos, Dios mediante, la próxima clase de los dos métodos, del método J y K, que me he permitido llamarlo, y del método de la sección transformada. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, los abandono con dolor. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas Bueno, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. feliz día a todos, muchachos.